Buen Dios, Padre nuestro, estamos tan contentos de haber llegado casi al final de esta meta que nos hemos propuesto, de este tiempo juntos en la escuela ministerial. Te doy gracias, Señor, por esta clase. Te pido, Señor, que nos guíes como siempre, que nos ayudes, Señor, que nos levantes, que quites el cansancio, que nos des entendimiento, sabiduría, que no solamente entendamos, Señor, a través de la mente, sino con el corazón, y que podamos atesorar para usar estas cosas en la práctica. Gracias, mi Dios, por tu bondad, en el nombre de Jesús. Amén. Clase de ética, la clase número 8, y hoy día comenzamos propiamente con lo que corresponde a la ética paulina, la ética del apóstol Pablo. En general, en ética bíblica se divide así como lo hemos hecho. Ética del Antiguo Testamento, ética del Señor Jesús en los Evangelios y ética paulina. No significa que los otros autores del Nuevo Testamento no tengan nada que decir, pero evidentemente es mucho menor que el gran sistematizador Pablo. Por otro lado, no creo que haya algo absolutamente nuevo en los otros autores del Nuevo Testamento que Pablo no abordara. Y a diferencia de otros programas de ética que he ido estudiando, de ética bíblica me refiero, yo veo mucho más continuidad en todo esto que así como lo he dicho, tan separado. O sea, yo creo completamente que el Señor Jesús se apoyó en la ética del Antiguo Testamento, la conocía perfectamente, la manejaba, la aprobaba y sobre esa se paró para construir lo que era época de cumplimiento, reino en su estado presente y con todo lo que eso significaba. Entonces, estando el reino, estando el rey, las demandas del reino hacían que era necesario usar mucho la palabra radical. Es necesario ahora compromiso de orden radical. Y el apóstol Pablo lo que hace no es, sabe que Jesús exageró mucho o él le puso, se fue demasiado a un extremo, demasiado celote el Señor Jesús. No se fue por ese lado, sino que dijo definitivamente en lo que yo veo, en mi perspectiva, lo que el Señor dijo es, yo soy imitador de Él, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Y eso es lo que alcanzamos a ver la vez pasada, ¿no es cierto? Estos pasajes claros de imitación. Después de su conversión, Él vio así la vida. Algo nuevo ha venido, las cosas cambiaron y vamos de aquí en adelante. Pero necesitan, eso sí, una aplicación a el devenir de la iglesia. Porque la iglesia, Jesús la forma, pero no habla de todo lo que va a pasar en este encuentro judío-gentil. Entonces, para ese nuevo contexto, en un mundo muy globalizado como era en aquel entonces ya, necesita entonces una, por así decir, decantamiento o aplicación, contextualización de lo que el Señor Jesús enseñó. Pero no hay para nada un cambio, desde mi perspectiva. ¿He logrado ser claro con eso? Porque yo les aseguro que ustedes van a encontrar libros donde dicen otra cosa. De hecho, las corrientes más bien de corte liberal y un poco más modernas de teología dicen o Pablo o Jesús, pero son irreconciliables. Es una línea o la otra. Y francamente yo nunca he visto algo así, leyendo la Escritura lo más imparcialmente posible. Pablo puso el enfoque en Cristo, mientras el Señor Jesús lo puso en sí mismo, y eso es muy notable, o en Dios Padre. ¿Se fijan? Entonces, eso también nos habla de algo muy potente, de la divinidad del Señor, que Él, el Señor Jesús, tenía muy clara. Pablo dice, imítenme a mí porque yo soy imitador de Cristo. Jesús habría dicho, imítenme a mí porque yo soy yo. Y eso es una tremenda diferencia, ¿no? Justo pillé a Pablo pensando en lo que iba a decir en la clase de hoy, así que ahí está. Y si pudiéramos bosquejar en la ética paulina, en estos 4 puntos, creo que más o menos se aborda lo que yo quisiera decir. En primer lugar,
La base de la ética está en la gracia recibida. Ese título dice poco, pero lo vamos a ampliar. Se trata de la ética del amor de Dios en los creyentes. Es el amor de Dios en los creyentes. No es solamente la ética del amor. ¿Me entienden? Es el amor que Dios ha infundido en los creyentes y es propiamente amor divino. 3, es el poder de Dios redimiendo. Es imposible la ética cristiana sin el poder del Espíritu Santo. Intentarlo es una locura. Conduce solamente al fracaso, la frustración y por lo tanto a inventar algo paralelo. No funciona. Es Dios redimiendo. 4, es una ética de tensión escatológica. Ustedes ya tienen que manejar estas palabras, tensión y escatología. Y además, tanto en lo individual y lo comunitario, porque requiere una decisión personal, por eso que es individual. Pero aparte de la comunidad no tiene sentido la ética cristiana. Entonces todo eso provoca una tensión. Y ese punto número 4 lo vamos a tratar en 2 subpuntos. La tensión entre lo nuevo y lo viejo, que persistía sobre todo en aquella época. Y 2, el conflicto con los poderes del mal. Aquí es donde la ética entra en un campo que rara vez se toca en cualquier otro sistema ético. Y es el de que estamos en conflicto. De que no solamente hay cosas malas, sino que hay mal. Que no solamente hay algunas cosas que podemos definir desde un sistema ético como malas, inapropiadas, no deseables, sino que hay un sistema organizado de maldad que procura que se hagan las cosas exactamente en contra de lo que Dios quiere. Así que eso también va a ser muy, muy interesante de ver. Hoy trataremos de ver los 2 primeros puntos. El primero es que la base de la ética está en la gracia recibida, y aquí con signos de exclamación, lo nuevo había llegado. Para Pablo eso es tremendo. Este versículo ya lo vimos en la clase pasada, pero es bueno para comenzar. Segunda de Corintios 3:6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Si en el Antiguo Testamento esto era una visión de futuro, y en el ministerio del Señor Jesús, Él anuncia, llegado el tiempo de su muerte, que se está inaugurando el nuevo pacto, Pablo parte de la base que eso ya está dado. Ese es el punto de partida para Pablo. ¿Me entienden la diferencia? Y esos cambios de época son fundamentales. Porque, claro, en el nivel que estamos conversando, puede parecer un poco teórico, puede parecer como, no sé, si estuviéramos hablando de filosofía o teología. Pero en términos prácticos, hay una enorme diferencia entre ser un creyente del Antiguo Testamento, donde se tiene que vivir en función del pacto mosaico, y por eso les he dicho que es tan importante que ustedes entiendan lo que ya estudiamos en los cursos antiguos, de lo que significa vivir en términos de pactos. Y es diferente vivir como uno que está creyendo en el Señor en la época en que Él está viviendo y predicando, pero que el Espíritu Santo no ha sido derramado de la manera que había sido prometida. Y es muy diferente vivir en esta época con el Espíritu Santo como la prerrogativa de base. O sea, con eso comenzamos. ¿Se da cuenta? Al punto que Pablo llega a decir en Romanos 8, versículo 9, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. O sea, sobre eso comenzamos a construir. Lo que para los antiguos era un sueño, para nosotros es el punto de partida. Así que claro que estamos en una nueva época. Y por eso les digo que es una locura intentar vivir ética cristiana aparte del poder del Espíritu Santo. Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
¿Se da cuenta que coincide con la ética del Señor Jesús, donde dice cuál es la meta de todo esto? Dios mismo, el supremo llamamiento, la presencia de Dios, estar con Él, eso es. Y Pablo dice, yo no he alcanzado eso todavía, pero algo sí sé, que vamos en ese camino, y por lo tanto, olvidando lo que queda atrás. Y claro, en el caso de Pablo, eso implica tradiciones, formas, costumbres, disputas étnicas, menosprecio a lo que no era judío, y muchas otras cosas. Y él tiene que decir y enseñar eso. Olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que tengo derecho de asir como meta. Y eso es lo interesante. No es una utopía. ¿Se fijan? Una utopía por esencia es algo que nunca se alcanza. Es unas ganas de algo precioso que está en el futuro o en alguna parte, pero nunca lo voy a alcanzar, pero me sirve como, no sé, como lineamiento. Para Pablo no es así. Él sí va a alcanzar esto, pero sabe que no ha llegado todavía. Pero para poder encaminarse allá, tiene que dejar cosas. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Ese versículo que usamos con frecuencia ligado al nuevo nacimiento, ¿no es cierto? Tiene una relación ética importantísima. Antes de conocer a Cristo vivíamos de cierta manera. Y Pablo dice, las cosas viejas pasaron. Tiene que dejar a la vieja atrás. Tiene que extenderse a lo nuevo. Hay algo nuevo y maravilloso que está por delante. Y para allá va. Pero si queda pegado con las cosas antiguas, que por supuesto tienen asuntos emocionales por lo que nos atan, asuntos de la carne, muchas cosas, entonces no podemos avanzar. Y se da cuenta entonces que la vida ética tiene una fuerte relación con la vida espiritual. Porque la vida espiritual es lo que nos permite dejar algunas cosas atrás y extendernos a lo que está delante. Y eso es lo que estoy tratando de hacer, ligar todo lo que hemos visto en los cursos y mostrar cómo se relacionan. Continuando con este tema, los creyentes viven una nueva realidad. 1 Corintios 5:7, Pablo lo dice con tanta fuerza. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Y ese punto es muy importante. Mire, lo voy a leer de nuevo. Limpiaos, porque ustedes ya son algo nuevo. Tienen que dejar lo que es viejo, porque ustedes ya son algo nuevo. A ver, pero si yo soy, ¿por qué tengo que limpiarme? Precisamente porque es esta interacción de dos épocas y al mismo tiempo una interacción entre lo viejo y lo nuevo en mí. No es solamente que hay dos épocas en las que yo estoy viviendo, somos hijos de dos épocas simultáneamente, sino que además eso está en mí. Porque yo aprendí a vivir de cierta manera en mi pasado. Y se me pide que viva de otra manera en mi futuro. Y esa otra manera, además, es guiada por el Espíritu, no por la carne. Y nunca había hecho eso antes. Soy un hijo del reino y no tengo idea qué significa eso. Tengo que aprender a vivirlo. Por eso existe un versículo como este. Sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. No podemos estar sacrificando a Cristo continuamente para andar en la manera que debemos, porque ya eso ocurrió. ¿Van entendiendo el punto? Dicho de otra manera, aquí hay una forma que es más fácil de entender y que han acuñado los teólogos. Se habla del comportamiento que corresponde a lo recibido, por eso hablamos de la gracia recibida. Se habla de indicativo, lo recibido, y el imperativo, el futuro esperado. ¿Por qué se habla en estos términos?
indicativo e imperativo. ¿Qué son estos? ¿Qué significa indicativo e imperativo? No son tiempos, son modos verbales. Pero anduviste cerca. Entonces, el modo indicativo en el castellano, pero en el griego que estaba hablando Pablo, el modo indicativo es el modo de la realidad. Y el modo imperativo, obviamente, es mandato. Lo que tratan de decir los teólogos, en términos sencillos, es que dado que hay una nueva realidad en nosotros, podemos tomar los mandamientos que se nos dan y llevarlos a la práctica. Si no existiera esta realidad, los mandamientos son imposibles. ¿Me entienden? O sea, cuando Pablo nos dice, pórtense bien, no lo dice así, pero si lo dijera, yo tendría que responderle, Pablo, no puedo hacerlo, porque mi carne me consume. Entonces yo quiero hacer lo que mi carne quiere, y quiero hacer lo que el mundo me ofrece, y que me tienta, y quiero hacer lo que quiera hacer nomás. Y Pablo me diría, tienes toda la razón, pero eres nueva criatura, ya no tienes levadura en ti, el Espíritu Santo mora en ti, así es que puedes, considerando la nueva realidad, puedes entonces vivir una vida ética cristiana. Y esto, hermanos queridos, es el núcleo de la ética paulina. ¿Me explico? Un ejemplo y después les doy un espacio para preguntas, si hubiera. Por ejemplo, Gálatas 5.1 y Gálatas 5.25. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. En esa oración, ¿cuál es el imperativo y cuál es el indicativo? Nos hizo libres es el indicativo. Y estad es el imperativo. ¿Se da cuenta? No, el orden no tiene que ser siempre primero eso, da lo mismo. Pero nos hizo libres. Eso es lo que ya eres. Por tanto, estad firmes. Entiéndanme, la respuesta humana sincera y prudente es, no puedo estar firme por mis propios medios. Tienes razón. Pero como nos hizo libres, quédate en esa nueva realidad y vas a poder. No estéis, otra vez entonces imperativo, otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No siempre usa el modo imperativo, a veces usa el modo subjuntivo, pero da lo mismo. En términos de gramática griega eso no es lo importante, es el énfasis, ¿entienden? La realidad te permite vivir en algo nuevo, que es lo que Dios pide. Entonces, estos mandatos bíblicos son perfectamente asequibles, precisamente por lo nuevo que hay en nosotros. No estéis, entonces, otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Fíjese lo que está diciendo. Si vivimos, si hemos recibido la vida eterna, si hemos recibido la vida de Cristo en nosotros, si vivimos esta nueva vida que entendimos el día, por ejemplo, que nos bautizamos y allí está todo el símbolo de que estamos unidos a Cristo y confesamos públicamente, pertenezco a Cristo. Si vives, compórtate así, pues. Eso es lo que dice este versículo. Considerando lo que hay, extiéndete a lo que debes. O sea, la ética nunca es una obligación. La ética es simplemente una reacción, es el fruto del buen árbol. Y si no es un buen árbol, no le vamos a poder pedir peras al olmo.
Simplemente no salen. ¿Soy claro? Y es por eso que cuando vemos a una persona que no se comporta como esperaríamos, la pregunta no es ¿cómo un hijo de Dios puede andar en eso? La pregunta ¿es hijo de Dios? ¿Realmente recibió a Cristo y el Espíritu Santo consecuentemente? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Se va entendiendo? Yo espero que esto les permita armonizar. Yo sé que me quedo, para poder resumir tanto en poco tiempo, me quedo todavía en el nivel un poco teórico y sería muy importante que esto se aplicara al cotidiano, al diario vivir, en muchos aspectos. Pero esta es la forma de hacerlo, esta es, digamos, la herramienta. Con estas cosas ustedes pueden y deberían aplicar todo esto en los trabajos que tienen que escribir. Y el que no lo haga, no. Ya, ok. Gracia que corresponde a gracia. Dentro de este imperativo e indicativo es esto que está aquí también. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cuál es el indicativo en esta oración? Que Dios nos perdonó. Exactamente, Dios nos perdonó, ya estamos perdonados. ¿Te gustó recibir el perdón? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces puedes perdonar. Fíjese lo que acabo de decir, que es tremendo. Es la base del tema de consejería. Cuando las personas vienen totalmente conflictuadas, y todos hemos pasado por eso. Y uno siente que no puedo perdonar esto, es que es demasiado, es todo mi pasado, es una carga espantosa. Y este versículo da la manera en que Dios lo ve. Dado lo que has recibido, suéltalo. Permite que salga de ti hacia otros. Pero si no has recibido el perdón, va a ser muy difícil entregarlo. El indicativo es que estamos unidos a Cristo. Por ejemplo, Romanos 6, 2 al 11 trata sobre ese tema. Y el imperativo es que hemos de vivir la vida del resucitado. Romanos 6, del 5 al 23, enfoca más ese otro tema. Un genuino amor se demuestra, por ejemplo, en el cuidado de los pobres. Ahí es donde Pablo pone un acento social que Jesús no puso tanto. Porque Pablo lo está contextualizando a iglesias en todas partes. Entonces, cuando en 2 Corintios 8, 9 enseña a las iglesias gentiles a juntar una ofrenda para llevar a los pobres de Jerusalén, de donde vino el Evangelio, está enseñando muchas cosas, Pablo. Pero está enseñando que un amor genuino se demuestra en acciones concretas. De ahí la elaboración de una ética social cristiana. Pablo nos da la base para una ética social. Sin Pablo no sería tan sencillo, a pesar de que ustedes vieron, por ejemplo, en el ensayo que les mandé, que uno puede elaborar esto a partir del Antiguo Testamento y la enseñanza del Señor. Pero con Pablo obviamente sería todavía más sencillo, más elaborado, con más detalle. Ética social y ética comunitaria. Estas cosas son importantes porque ustedes se dan cuenta que nosotros acá en la iglesia tenemos un ministerio de misericordia. Ese ministerio de misericordia, ¿cuál es la función que cumple? ¿Es para sentirnos menos mal? ¿O tiene una función esencial en la misión de la iglesia? Esa es la pregunta. Porque ustedes saben de personas que dan algo, por ejemplo, al hogar de Cristo, y lo dan sin saber lo que pasa ahí, pero o sea, como para sentirse un poco menos mal. ¿Saben de que eso ocurre, no es cierto? ¿Saben que de repente uno le da a alguien un poco incluso para que ya no moleste más? ¿Esa es la manera de dar que pide el apóstol? ¿Que pide Jesús? ¿Que pide el cristianismo? Gálatas 6:10 es un ejemplo. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos,
mayormente a los de la familia de la fe. Note qué potente este versículo. Hagamos bien a todos. O sea, trate de hacerlo. Hay que buscar oportunidades para hacerlo. A todos, pero con una prioridad. Mayormente a los de la familia de la fe. Es como también se enseñó en muchas partes de la Escritura. Nadie venga a decir que tiene que ayudar a tal persona si en casa están pasando hambre. Eso no puede ser. Lo mismo, no venga a repartir la plata suya en diferentes cosas si primero la casa de Dios está pasando necesidad. Y hay una prioridad. Nosotros tenemos que administrar según los requisitos del Señor, no a tontas y a locas. Dar es una bendición para el dador, y no solo al interior de la iglesia, aunque hay prioridades. El servicio a todas las personas es central como testimonio en la misión. Y ahí tienen un montón de versículos que investigar, pero leamos un par. 1 Tesalonicenses 5:15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Testimonio. Que nadie sea sorprendido en una falta de esta naturaleza de rebajar a alguien, de tratar mal a una persona, de que se le arranque la moto y entonces sale de sus casillas y trata mal porque abusa de su puesto, de su condición, de lo que tiene en las manos. Que nadie sea sorprendido usar abusivamente el dinero o cualquier otra condición. Que los que tienen la oportunidad de bendecir lo hagan y no se restrinjan por egoísmo. Es testimonio, hermanos queridos. El testimonio ético habla más fuerte que nuestra predicación. En la misión de la iglesia está el poder del Espíritu Santo, la predicación y el testimonio. Y estas cosas van de la mano. Usted saca una y se desequilibra esta mesa de 3 patas. ¿Me entienden? No se puede hacer la misión sin el Espíritu Santo. No se puede. No puede usted mostrar una ética sin el poder del Espíritu. Eso es lo que ha pasado con la iglesia histórica, la iglesia cristiana histórica, que se ha desentendido. Es como un caracol que le sacaron el caracol, quedó el puro cascarón. Entonces, la gente mira eso y dice, aquí no hay poder, aquí no hay nada. La iglesia evangélica de los últimos, no sé cuánto, 40 años, 50 años, ha venido con esta canción. No queremos más el caracol ausente del cascarón, lo queremos todo. Y por lo tanto empiezan a surgir canciones como, ven Espíritu Santo, ven y toma el control acá. Úngenos, Señor. Y esa es la oración principal, al punto que alguna gente de las iglesias tradicionales históricas empezaron a decir, ¿por qué ustedes oran que el Espíritu Santo venga? Si tenemos que orar al Padre en el nombre del Hijo, ni siquiera hay que pedirle al Espíritu Santo que venga, si Él está en todas partes, es omnisciente y omnipresente, igual que Dios. Claro, teológicamente estamos súper bien, pero lo que le estamos diciendo es, Señor, agrádate de nosotros. Y avísanos si estamos en alguna cosa que te desagrada. Porque necesitamos tu presencia y tu poder. La misión no se desarrolla de otra manera. Constantemente hay ángeles opositores en todas partes. Si no es por la presencia del Espíritu Santo, no avanzamos. Pero cuando entonces tenemos la presencia del Espíritu Santo, una predicación ungida y mala ética, y la forma de decirlo es inapropiada, porque no existe mala ética, sino que existe una ética inconsecuente, se cae la mesa igual, porque la gente dice, predican y no practican. Así que estas 3 patas ustedes las tienen que tener. Dibujen en su cuaderno, por favor, una mesa con 3 patas. Si es que eso parece una mesa con 3 patas. Ustedes la harán mejor. Fácil hacer mejor que eso. Pero así funciona esto. Poder, predicación, ética. Tito, en Filipenses 4:5,
vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Fíjese qué simple, es gentileza. Sea gentil con el vecino, sea gentil con la persona de la micro, sea gentil en el metro, sea gentil. Ay, Dios santo, que hay que tener dominio propio para ser gentil a veces, ¿no? Bueno, pero eso es ahí donde se da cuenta que necesito la llenura del Espíritu Santo todos los días. No los fines de semana solamente. Tito 3:2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y ustedes pueden multiplicar estos pasajes. Pero la ética, ahora que estamos en Pablo, ustedes empiezan a dar cuenta cómo empieza a permear lo cotidiano, el diario vivir. Cuando uno lee a Jesús en los evangelios es casi como que, no, esto se pasó, pues que es demasiado grande. Así siente uno con el Sermón del Monte, ¿no? Bueno, Pablo lo está aterrizando y está diciendo, así se hace. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Seguimos? Se trata de la ética del amor de Dios en los creyentes. Fíjense que pasamos al punto número 2. ¿El primero cómo era? Muy bien, gracia que corresponde a gracia, ¿no es cierto? Se basa en la gracia recibida. Y ahí está esto del indicativo imperativo. Ya que hemos recibido algo muy potente, muy enorme, hay que dejarlo fluir. Y eso que entonces hemos recibido fundamentalmente es una de estas patas. La presencia del Espíritu Santo, que se traduce en poder, en gracia, en transformación, en el crecimiento a la imagen de Cristo, en todas estas cosas que ya hemos aprendido. La otra pata es que se nos manda a hacer algo. Dado lo que hemos recibido, se nos manda a hacer algo. ¿Y qué se nos manda? Vayan y prediquen. Prediquen de dos maneras, con la palabra, una pata, con el ejemplo, la otra pata. Mantengan estas tres patitas juntas y la misión anda. Separen las patitas. Ahora, la ética, Pablo nos dice, tiene mucho que ver con lo social también. Porque ética, en esencia, es comportamiento. Y comportamiento tiene que ver con relaciones. Entonces, hay una prioridad al interior de la iglesia, pero para con todos. ¿Ya? Ese es el primer punto. El segundo es que se trata de la ética del amor de Dios en los creyentes. Es la infusión sobrenatural del amor por parte del Espíritu que produce el carácter sobre el cual se construye el comportamiento. ¿Entienden? Si Dios no hubiera puesto su amor en nosotros, ¿sobre qué construimos una ética de amor? Romanos 5, 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Bueno, Pablo hace todo el esquema que tiene que ver con lo que estaban viviendo, que era sufrimiento, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Y por favor conecten, porque aquí podríamos decir una ética del sufrimiento, ¿no es cierto? Una ética de la prueba, del dolor. Todo lo anterior no avergüenza, porque la razón es el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Indicativo, el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que también nos fue dado. Eso es lo que hay. Chuata, pero yo no lo siento mucho. Créalo. Y cuando lo cree, empiece a vivirlo como si estuviera y se va a dar cuenta que sale. Y la relación con lo anterior es vital. Es la manera de vivir y de resistir. El primer sabor del fruto del Espíritu es amor. Gálatas 5:22. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, etc. Pero casi alguien ha dicho también que el fruto del Espíritu Santo es amor, a secas, que se describe como los otros 8. Según la gramática griega, eso está equivocado. Suena bien, pero está equivocado, porque la gramática nos dice que son 9 sabores de este fruto único. Pero es un fruto cuya puntita
primer approach es amor. Y al final termina en el versículo 23, contra tales cosas no hay ley. O sea, si alguien vive estos 9 sabores del fruto del Espíritu, ¿qué ley pudiera controlarle? ¿Importa que alguien le diga no matarás si vive plenamente el amor de Dios? ¿Importa que alguien le diga, no sé, no te vengues, no estés triste si vive el gozo de Dios? ¿No estés inquieto por nada, estéis afanosos si vive la paz de Dios? ¿No te urjas, no te angusties si vive paciencia, bondad y benignidad? ¿Me entienden? ¿Quién puede normar al Espíritu Santo? Bueno, si el Espíritu Santo reina en una persona, vive así. En ese caso se hace innecesaria cualquier normativa legal. Y por lo tanto, debido a pasajes como este, es que surge una pregunta muy importante. ¿Cuál es la relación de Pablo con la ley mosaica? La misma pregunta tuvimos que hacerla en relación con el Señor Jesús, si ustedes recuerdan. Porque es una pregunta vital. Miren, en el cristianismo más tradicional se dice básicamente Antiguo Testamento, ley mosaica, ¿no es cierto? Nuevo Testamento, pacto nuevo, gracia. Eso creo que lo hemos visto más de alguna vez, ¿no es cierto? Entonces, en el Antiguo Testamento la gente vivía por la ley, se salvaba por la obediencia a la ley, ¿no es cierto? Agradaban a Dios por la ley, etc. Y en el Nuevo Testamento se vive por la gracia, se es salvo por la gracia, por medio de la fe, etc. Eso está mal. No es así. ¿Me entienden? La ley mosaica es la voluntad de Dios dada por gracia a su pueblo para hacerle ver su buena y bendita voluntad en toda época. La ley mosaica es el rayado de cancha donde le dicen, hijos, esto es lo que me agrada, vivan así y tendrán paz entre ustedes, vivirán en armonía, me agradarán y mi presencia estará con ustedes. Pero se la doy a ustedes porque ustedes son un pueblo redimido, no para redimirse. Nadie se redime por lo que hace, por las obras. Somos redimidos por recibirlo por medio de la fe. Es un don de gracia. El éxodo de Egipto, el cubrir con la sangre del cordero es fe en la gracia de Dios. Y después de eso viene la ley para un pueblo redimido. Por lo tanto, el Nuevo Testamento no está sin ley. Lo que pasa es que nosotros tomamos la ley mosaica y tomamos los principios que están plenamente vigentes. Y esos principios nos ayudan a enmarcar la voluntad de Dios que no cambia. Por eso Jesús pudo decir, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. No he venido a abrogar, he venido a cumplir. Por eso entonces Pablo retoma este tema y es lo que queremos ver. ¿Qué pensaba él de la ley? Y ya les estoy dando el resumen. Pablo definitivamente no habla de que la ley es mala, pero es un ayo, es un guía, nos conduce a algo, nos revela también nuestra incapacidad e imposibilidad, entonces en cierta manera nos esclaviza, pero todo ello para guiarnos definitivamente a la gracia, gracia que ha estado en toda época, pero que evidentemente en la época del nuevo pacto nos sale persiguiendo. La ley vino por Moisés, pero la gracia y la misericordia vinieron por Jesucristo. Nos viene a perseguir la gracia y la misericordia de Dios en esta época. No que antes no hubiera. ¿Les queda claro eso? Teniendo eso en mente, tenemos que tratar de contestar esa pregunta. ¿Qué papel ocupa la ley en
la enseñanza de Pablo. Gálatas 5:14, por ejemplo, dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Note que es idéntico a lo que dijo el Señor. Este es el segundo gran mandamiento. Y utiliza la palabra pleroo, se cumple, o sea, se llena, se completa. Lo mismo, la misma expresión que usó el Señor Jesús. Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Aquí usa una palabra que es interesante, anapleroo. Ana es una preposición que al adjuntarse a un verbo como pleroo lo intensifica. Entonces, de esa manera se supercompleta, se recontrallena, se hace plena la ley de Cristo. Y aparece un término curiosísimo, la ley de Cristo. Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Esta dicotomía preferida de mucho pensamiento evangélico y que les insisto es erróneo, esta dicotomía surge muchas veces de un pasaje como este, 10:4, porque el fin de la ley es Cristo. Pero aquí fin no significa terminación, sino que significa, es la palabra telos, que significa, por supuesto, fin, pero en fin como la meta, la plenitud de la ley es Cristo. ¿Me entienden? Pero no como que se acabó. 1 Corintios 9:21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Este trabalengua que hizo Pablo es para recordarnos que él se hacía como judío a los judíos, como gentil a los gentiles. Entonces él alega en este capítulo 9 de 1 Corintios, un capítulo muy famoso porque él se defiende a sí mismo contra las acusaciones de mucha gente, y él se defiende y dice, yo me hago como si no estuviera con ley para ganar a los que están sin ley. Pero déjenme decirles que yo no es que esté sin ley. Y los judíos dijeron, ah, bueno, ya, ok, está bajo la ley mosaica. No, tampoco. Estoy bajo la ley de Cristo, que es mejor y superior. ¿Van entendiendo esto, no? Los veo con un shock neuronal. Cuando tú haces ese esquema de la ley mosaica, en principio, yo creo que gran parte de los problemas que tienen muchos cristianos es cómo desgranar la paja del trigo. ¿Cuál es la ley propiamente tal que era para una ocasión, por un pueblo específico, en una época específica? ¿Cuáles son los principios que vienen de eso? Creo que Ese es el punto, Carol. Muy bien, y excelente la pregunta. ¿Cómo separar la paja y el trigo en el sentido de cuál es la ley propiamente y cuáles son los principios? ¿Cómo se hace ese procedimiento hermenéutico, que es lo que tú estás preguntando en última instancia? ¿Cuál es el procedimiento hermenéutico o de exégesis, si quieren ustedes ya en términos del detalle, para sacar de la ley los principios que se mantienen vigentes hoy? Y eso es un trabajo, pues. Hay que hacer ese trabajo. O sea, el que lee la ley tiene que hacerse la pregunta, ¿esto está vigente o no? ¿Tendré que llegar a la iglesia con un corderito o no? Pero después aparece otro pasaje como no podrás tener relaciones con una mujer menstruosa. ¿Eso estará vigente o no? ¿O qué principio hay detrás? O no podrá entrar a mi presencia ningún cojo, manco, ciego. No admite Dios. Ni habrá ningún ministro, sacerdote, que tenga algún defecto corporal. No puede ministrar. ¿Eso está vigente? Porque recuerde que son 613 leyes, o sea, hay harto detalle. ¿Cuál de esas? ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se saca el principio ético o el principio eterno de eso? Bueno, ese es un trabajo por el cual Dios puso en la iglesia no solamente apóstoles, evangelistas, profetas, ¿no es cierto?, sino que puso maestros.
Ese es el trabajo de los maestros. Y cuando una iglesia no tiene todo el esquema, no tiene quien le enseñe esas cosas. Dígame. Pero ¿con qué criterio los maestros entonces dividen la paja del trigo? ¿Con qué criterio dividen los maestros la paja y el trigo? Buena pregunta también. Con los criterios de una hermenéutica sana, con los criterios de una exégesis profesional, si uno quiere, con los criterios que se pueden estudiar. Porque como el Señor nos dejó la palabra, su voluntad revelada por escrito, en idiomas que se conocen, que se pueden estudiar, con una gramática que se puede analizar, con un contexto sociocultural histórico que se puede estudiar, y con principios hermenéuticos que yo les he enseñado, que es el método histórico, gramático, literal, entonces podemos hacer un trabajo serio y finalmente nadie puede decir esta es la última palabra, pero podemos ir llegando a consensos. Y a través de eso y de 20 siglos de historia de la Iglesia, donde esto se ha hecho con mucho interés, entonces tenemos mucho que decir. El problema es que la gente lo quiera saber y lo quiera estudiar. En otras palabras, permítame hacerles un test muy sencillo. ¿Quién ha leído acá la Biblia completa? Así al ojo un 20%. De los que han leído la Biblia completa, hablemos del Pentateuco. ¿Quién ha comprendido Génesis? ¿Quién siente que Génesis le es familiar? ¿Lo comprendió? Los que levantaron la mano, ¿quién dice que Levítico es igual de comprensible? ¿No es cierto? En otras palabras, no solamente no leemos la Biblia completa, sino que separamos aquellos libros que son nuestros preferidos y eso lo leemos con más asiduidad y los demás los dejamos de lado. Y los demás que dejamos de lado, que también son palabra de Dios, no nos damos el trabajo de entenderlos completamente, sino que simplemente decimos son difíciles. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar? Esa es la razón, por ejemplo, que yo me he propuesto traer los comentarios que son difíciles, lo comparto, lo entiendo, y que mis años de preparación son básicamente para poder entenderlos. Trato de hacerlos sencillos. Y entonces les traigo cursos como Deuteronomio. Ustedes supieran la cantidad de comentarios que leí para hacer ese curso. Y ese curso es sencillito, pero se entiende Deuteronomio después de eso. Ustedes sienten que Deuteronomio se les hace familiar, ¿o no? Se les hace como caminar en su casa. Lo mismo el de Números. Estoy terminando el de Levítico, como les he dicho. Ese va a ser interesante, va a ser más gordito que los otros porque tiene infinidad de detalles muy importantes y que no es tan fácil hacer esto. Pero una vez que se hace, la gente dice, uy, esto era, pero qué fascinante, qué bueno, qué verdad. Por eso el Señor en su gracia ha repartido dones multiformes, todos necesarios. Hay que respetar los dones unos de otros y aprovecharlos. Pero una vez que los dones empiezan a funcionar, ¿saben cómo se hace para respetarlos y aprovecharlos? Realmente usar lo que el otro tiene que yo no tengo. No quiero empezar a quejarme ahora, pero la cantidad de libros que se han leído en mi propia congregación, de los que he escrito, es mínimo. Esa parte la cortas, Vivi, después del video. Pero es penoso. Es penoso, hermanos queridos. No me quejo como que fuera un desprecio personal. No. Pero les insisto, de pronto tienen un tesoro y no lo usan. Esto llega a esto. Y si ustedes no hacen esto, dejan la ley completa fuera. Y eso está mal. Jesús no lo hizo. Pablo no lo hizo. Estos principios son esenciales para la vida ética y la vida cristiana. Hay que conocerlos. Y son hermosos además.
Sigo. Resumen, el amor da expresión plena a la ley. El cumplimiento de la ley no es su fin, o sea, terminación, sino la plena expresión de sus principios, propósito y motivación. La ley de Cristo es el criterio del amor que cumple la ley mosaica al hacer posible la obediencia. Ahí tiene una definición que es importante. Y que entonces, al entender esa definición, podemos de verdad darle a esto un sentido. Fíjese, la ley de Cristo, vamos a poner ahora, ley de Cristo, que no es lo mismo, ¿no es cierto? No es lo mismo que la ley mosaica, no es lo mismo. Pero la ley de Cristo es la ley del amor que cumple la ley mosaica, y ese amor solo es posible porque el Espíritu Santo ha sido derramado en nosotros. Y Él derrama el amor de Dios en nosotros, y eso se debe a que estamos en el pacto nuevo. ¿Entienden este esquema? Es súper sencillo, pero es vital para empezar como a construir algo. Si ustedes sacan el hecho de que estamos en el pacto nuevo, entonces estamos en el pacto mosaico, donde la ley es la ley mosaica. Y esta ley se nos hace imposible, porque no tenemos el poder necesario. Pero dado que estamos en el pacto nuevo y que ha sido derramado como parte del pacto nuevo el Espíritu Santo prometido, Él ha puesto en nuestros corazones el amor de Dios. Y si dejamos que ese amor realmente permee nuestra vida y nuestras acciones, es ese amor que completa, que cumple la ley mosaica. Porque la ley mosaica, su esencia es: amarás a Dios con todo tu corazón, tu mente y tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que cumple eso ha cumplido toda la ley. Por tanto, la ley de Cristo es el cumplimiento del pacto y de la ley mosaica. No es su anulación, es su completación. Y por eso argumenta Pablo en Gálatas: ustedes son hijos de Abraham. Y algunos llegaron a entender: somos judíos, somos los nuevos judíos. No, viejito. Ustedes son hijos de la promesa dada a Abraham, que es anterior al pacto mosaico. Es el pacto abrahámico. A lo mejor van a tener que escuchar esto más de una vez, pero hasta que cuadre. Pero cuando les cuadre, es una revelación que da tanta paz en el corazón. Estamos viviendo en una época de cumplimiento. Y para Pablo eso es extraordinario. Por eso el indicativo y el imperativo. Dado lo que tienen, atrévanse a vivirlo. Es más, les mando que lo hagan. Por eso es tan extraño que Pablo dice: ámense a los unos a los otros. Y lo dice en imperativo. ¿Cómo se puede mandar amar? Porque el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones. Así que les digo, manga picante, amen pues. ¿Se entiende? Continuando, amar al prójimo como a uno mismo, Levítico 19:18, que ya lo hemos visto, cumple la segunda parte del decálogo y cualquier otro mandamiento. Mire cómo lo dice Romanos 13:8 al 10. No debáis nada a nadie, nada, sino el amaros, la centralidad del amor. ¿Se dan cuenta? A propósito, ese es el versículo clave para no andar con deudas en la iglesia. ¿O no? Parte de un principio ético. No anden debiendo a nadie nada que no sea amarse. Déjeme darle aquí para que ustedes vean cómo puede ser de práctico esto. ¿Es posible que de pronto uno le pida plata a alguien, a un hermano? Sí, ¿verdad? ¿Es posible que de pronto tenga dificultad para pagarlo de vuelta? Sí, también. ¿Sabe lo que pasa en la iglesia cuando eso ocurre? Si la persona que pide plata
se desentiende, así como, pucha, me da vergüenza, no tengo cómo pagarle, así que mejor no menciono el tema nunca, entonces el que prestó la plata sienten que lo están, ¿qué? Estafando, ¿verdad? Que el otro en realidad era fresco. Y entonces, tarde o temprano viene a mí. Y dice, pastor, ¿sabe lo que pasó? Y ahí yo me empiezo a enterar de que lo ha hecho a lo mejor con 1, con 2, con 3. Y me doy cuenta que estamos con un lobo vestido de piel de oveja. ¿Y por qué no lo supe antes? Porque no se dijo antes. Primer punto, que eso ocurre en la iglesia. Segundo asunto, es que si yo he contraído un compromiso con un hermano, soy yo el que tengo que acercarme y decirle, tengo problemas para pagarte. Por favor, tenme paciencia. O si no, sabes que te voy a pagar de a Luca. Pero te voy a pagar. ¿Por qué? Porque no quiero deberle nada a nadie, sino el amarnos. Son principios muy sencillos, pero ténganlo en cuenta, porque las relaciones en la iglesia son vitales. Y la plata, ustedes saben que rompe relaciones, ¿o no? Y si una persona le ha pedido plata a otra, ¿es porque lo quiere fregar? No, bueno, si es un lobo vestido de piel de oveja, a lo mejor sí, pero eso no ocurre mucho, para serle franco. Es porque tiene necesidad, es porque está en dificultades, y el otro le pasa porque es amable, porque lo ama y eso. Pero no permitan que eso rompa relaciones. De eso se trata. Entonces la ética que sale de estas cosas es sumamente práctica. Primen las relaciones sobre cualquier otra cosa. Porque vamos a pasar una eternidad juntos. Más nos vale tener buenas relaciones aquí y ahora. ¿Se dan cuenta? Si al final la plata viene y va. Y lo mismo con la mentira, con la murmuración. Y estas cosas que estoy diciendo es, no le deba nada a nadie. Le debe honra a alguien, vaya y dígale cuánto lo aprecia. Dígale lo lindo que es para usted estar con esa persona. En lugar de fijarse en lo malo y entonces estar murmurando de lo que otro hace que no me gustó, vaya y diga lo bueno. Si hay algo bueno, dígalo. Este versículo es genial. No le deban nada a nadie, sino amarse. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjese que está citando la tabla 2 del Decálogo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor perdona porque hemos sido perdonados. De manera que el amor no es un reemplazo de la ley, sino una nueva motivación y poder por la presencia del Espíritu Santo y el amor derramado por Él, para cumplir con las demandas morales y hasta superarlas. De hecho, las obras de obediencia hasta el sacrificio, pero sin amor, quedan vacías. ¿No dice así 1 Corintios 13? Si yo diese mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve, soy como un címbalo que resuena, etcétera, etcétera. Así que hasta el sacrificio máximo, pero sin amor, desde el punto de vista de la ética paulina, no tiene función. La ley era buena, pero impotente ante el poder del pecado. El Espíritu nos libra de la condenación, la cual viene como resultado del pecado y es expuesto por la ley. Entonces, nunca ha sido una dicotomía entre la ley y el amor o la ley y la gracia. Nunca ha sido. Cada una tiene su función. Pero el cumplimiento de la ley en ambos testamentos es el amor. Solo que en el nuevo pacto esto se hace posible, mientras en el antiguo era una esperanza. El propósito de Dios es que los requerimientos de la ley sean cumplidos por aquellos que han recibido el poder del Espíritu y son guiados por Él. Eso es lo que Dios realmente espera. Espera eso por lo que nos ha dado, indicativo e imperativo. Romanos 8,
2 al 4 y el versículo 9 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí hay dos leyes que se oponen. Una es la que trae Cristo, otra es la que trae lo conocido, la caída. Uno me libra de la otra. Porque lo que era imposible para la ley, ahí habla de la ley mosaica, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Esa frase difícil lo que dice es que esa es la razón de la encarnación, la victoria sobre lo que para nosotros era imposible. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese es el requisito para la vida ética cristiana. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Se entiende lo que dice este pasaje? Es fenomenal. Sin el Espíritu de Dios, ni lo intente. Pero dado que lo tiene, no solamente inténtelo, sino hágalo. Hágalo. Y ahí es donde viene esto que vimos desde el principio. No es conocimiento para llegar a una ética. Se requiere una vida espiritual, la vida que da la presencia del Espíritu Santo. Este es el último tema que quiero trabajar en esta clase. La libertad en Cristo. Un gran tema, porque es algo que nos atañe en el diario vivir, todo el tiempo. La libertad en Cristo. La libertad es entendida de manera muy diferente en el mundo, a como la entiende Pablo y la entienden, ¿no es cierto?, los cristianos. Mira este dicho que encontré en internet. Hacer lo que te gusta es libertad. Que te gusta lo que haces es felicidad. ¿Qué opinan? Bueno, pero si la chiquilla está contenta. Hermanos míos, hacer lo que te gusta es libertad. No me diga, no me hable de restricciones. No me diga lo que no puedo hacer. Porque si yo quiero y usted me restringe, entonces no tengo libertad. Y si hago siempre lo que me gusta, entonces, además, soy feliz. Esa ética no se parece a la nuestra. ¿Por qué? Mire otros ejemplos. La libertad no consiste en tener un buen amo, sino en no tenerlo. Cicerón. Pero mire que he dicho que pensando en una época donde había esclavitud, evidentemente suena un poco diferente a hoy. Pero yo veo aquí, hay algo detrás también. La libertad no consiste en tener un buen amo, sino en no tener amo. Y eso hoy la gente diría, amén, incluye a Dios. No quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer o lo que puedo y no puedo hacer. Quiero ser totalmente libre y actor de mi vida. No quiero que Dios me diga ni ley mosaica, ni ley de Cristo, ni ley de la cacha de la espada. Ninguna ley. A mi manera, my way. ¿No es cierto? Frank Sinatra. Eso no es, hermanos míos. Porque descubrimos que la verdadera libertad es tener al mejor de los amos. Dios es el amo de la creación. Y cuando yo entiendo eso, recién empiezo a ser libre. Erich Fromm, un conocido filósofo, dijo, el acto de desobediencia como acto de libertad es el comienzo de la razón. Este uso de las palabras de manera elegante hace que parezca verdad un absurdo como este. El acto de desobediencia como acto de libertad es el comienzo de la razón. O sea, el que no es desobediente alguna vez en su vida es un tonto. ¿Y este? ¿Qué le parece? ¿No lo han visto más de alguna vez? Libertad, ¿no es cierto? No queremos la opresión, ni de gobiernos.
ni de economía, ni de sistemas. Anarquía. ¿Cuántos dicen amén? Ah, no. Hermanos míos, la libertad se entiende de manera tan diferente en el mundo que es importante una breve revisión de lo que Pablo dijo, de lo que significa libertad en Cristo. En efecto, hay libertad en Cristo. En efecto, se han caído cadenas. En efecto, hay una ruptura con lo viejo, pero es de otra naturaleza. Gálatas 5, 13 al 14 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Libertad de Dios significa esclavitud de la carne. Eso es la esencia de la ética paulina. Nunca vas a ser libre. O eres esclavo de la carne o eres esclavo de Dios. Tienes que escoger. Pero yo no quiero ser esclavo de nadie si es que no está en tus prerrogativas. Es como si usted dijera, no quiero vivir en la tierra. Que le vaya bien. Pero es lo que hay. Fuimos hechos en esta situación, y en esta situación el mejor amo es Dios. Y la verdad, si uno lo entiende y cuando uno lo asume y lo acepta, no solamente es el mejor, es el único, es el bueno, es lo que nos conviene. Es nuestra esencia de la existencia. Pero por lo menos comencemos por entender que es el mejor, es mucho mejor que la carne. Primera de Corintios 9:19, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Ahí está la esencia. Soy libre en Cristo, pero vuelvo a tomar las cadenas por amor a mi hermano. O sea, primer versículo, Gálatas 5:13, nunca voy a ser libre 100%. Escojo por amor, ser esclavo de mi Dios. Segundo, aunque soy libre en Cristo, por haber adoptado la esclavitud de Dios, y soy libre de todo realmente, escojo volver a tomar cadenas de cualquier naturaleza. Incluso, dice Pablo, hacerme como si estuviera bajo la ley mosaica. No me importa. Con tal de ganar a algunos. El amor al prójimo es más importante para mí que mi libertad. Esto es ética. 1 Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Nota aquí el esquema que alguna vez vimos? Lo que quiero, lo que puedo, lo que debo, finalmente lo que hago. Primera de Corintios 8, 9 al 13, que es un pasaje clásico. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Fíjese que Pablo lo que explica un poquito más adelante y también en todo este pasaje del 1 Corintios 8 al 10, lo que él explica es que los ídolos no son nada y que la carne sacrificada a los ídolos no son nada. Así que coman, da lo mismo, si no hay ninguna contaminación espiritual en esto. Pero por amor a los demás, si a alguna conciencia voy a transgredir, prefiero no comer carne jamás, dice. Por esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Así que les digo, ¿ustedes son libres de comer carne?
¿Son libres de ser vegetarianos? Estas son cosas éticas. Hay muchos que dicen que el verdadero cristianismo ha de ser vegetariano. Algunas corrientes adventistas, por ejemplo, se fueron por ese lado. Algunos piensan que por el permiso que tenemos en Génesis 1 y en Génesis 9, entonces somos omnívoros, debemos comer carne y vegetales. Y entonces algunos dicen, y por eso mismo, como Cristo limpió los alimentos, entonces podemos comer mariscos también, y podemos comer chancho, y podemos comer interiores de los animales, y podemos comer sangre, como prietas, por ejemplo. ¿Es cierto? ¿Sí o no? Sí, pues hermano mío, sí, pues si a libertad nos llamó el Señor, si todo es. Si lo que Dios santifica no es de ponerlo en duda. Pero si ofende a un hermano, entonces estamos en otro plano. Y esto que los traté de poner un poquito en duda, así con un par de gestos, para que sea un poco difícil, algo que en realidad es simple, piénselo ahora con el alcohol. Piénselo con los garabatos, piénselo con lo que vemos en la tele, en el cine, con las juntas, con las trasnochadas. Piénselo con el comportamiento en general. Gran parte de la disciplina que tengo que estar haciendo en la iglesia es porque las personas se creen demasiado libres. Y entonces ya pasan la raya y no solamente ofenden al hermano débil, sino que ofenden a todos. Hoy en día ya no existe, hermanos queridos, esta conciencia por la conciencia del hermano débil. Hoy en día hay una exacerbación de la libertad. Así es por eso que les mostré estos otros principios que están en el mundo. Eso ha entrado en la iglesia. Es tanto el bombo que se le da, libre, 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 haga lo que quiera. ¿Saben que de pronto tengo discusiones aquí en la iglesia que son tontas en realidad, pero son discusiones? Gente que me dice, ¿cómo puede permitir usted, pastor, que gente venga en shorts y hawaianas a la iglesia? Y yo le digo, pero si hace calor. Y me dice, pero está ofendiendo al Señor. Son tradiciones. No es real. Son tradiciones. Pero igual tengo que hablar con el hermano de los shorts y las hawaianas porque está ofendiendo una conciencia débil y tengo que decirle, necesitamos puntos medios. Es necesario. Por amor unos a otros. Por amor unos a otros, las jovencitas no pueden venir con minifalda a la iglesia. No debe ser. Por amor unos a otros. No podemos usar la última onda en la iglesia. ¿Entienden? Por amor unos a otros tenemos que fijarnos en lo que vestimos, en lo que hablamos, en cómo somos. Porque ofendemos conciencias. Conciencias débiles tal vez, o conciencias más maduras, conciencias más informadas. Porque a veces nuestra libertad no es otra cosa que inmadurez. Pero aquí tiene un esquema. Estas cosas son de verdad importantes. Es ética. Es simplemente la aplicación del principio de la libertad en Cristo a la vida cotidiana en la iglesia. Y con mayor razón fuera de la iglesia. ¿Tiene que entonces usted verse siempre como un jovencito nerd? Y que en el mundo lo vean así, anda siempre con un cuellito piqué, bien peinadito. Entonces no. Ninguna de las anteriores. Pero creo que aquí en la iglesia no tiene que, para andar parecido a los demás, transgredir su cuerpo, que ni siquiera es propiedad suya, llenándolo de piercings y tatuajes. Ofende a los hermanos, a muchos que no comprenden eso. En mi opinión, pasa de la línea de lo que le es permitido y definitivamente por adaptarse al mundo sobrepasa su libertad. Entonces, traigo esto para decirles,
hermanos míos, esto es más simple de lo que hablamos. No es que alguien tiene que convencerme o yo convencerle de qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. ¿Se dan cuenta? No tengo que convencerle si es bueno o no ponerse piercings o tatuajes o trasnochar los días sábados o beber, incluso marearse un poco. No tengo que convencerle. Lo que usted tiene que entender es que algo nuevo pasó y por tanto, si voy a ofender a alguien, no comeré carne jamás. Yo me restrinjo solo, tomo mi libertad y me la pongo en el bolsillo y la disfruto a concho, pero no ofendo a nadie. Y cuando alguien hace eso, entonces el amor es el primer fruto. Ese está dominando, no la libertad. Y eso cumple la ley. Dígame. Una pregunta en relación con esto de que el cuerpo no me pertenece. ¿Qué pasa con la donación de órganos? Porque es como un tema para mí. Porque yo me puse como donante, pero no. ¿Qué pasa con la donación de órganos en esto de que el cuerpo no nos pertenece? A ver, como no hay ningún versículo que diga una cosa así, entonces llega a ser un asunto nuevamente de extraer principios, ¿verdad? Yo no creo que se pueda hacer una apología, una defensa de que los órganos necesitan estar todos juntitos para la resurrección. Porque si no, ¿qué pasa con aquellos que mueren quemados o devorados en el mar? O el mar los degrada y se van para todas partes. ¿Cómo los va a encontrar el Señor? ¿No es cierto? Entonces, el problema de que todo tiene que quedar junto y enterrado en tierra para que entonces no haya problemas con la resurrección, que eso era una teología en la Edad Media, a propósito. Ustedes no sé si lo sabían, pero en la Edad Media se decía que si alguien era cremado, entonces no podía resucitar porque su cuerpo ya no existía, no pasó a la tierra. Entonces, creo que hay un principio superior que es el principio de la vida. El Señor llamó mi vida, mi alma a su presencia y la separó de mi cuerpo. Mi cuerpo se degrada ahora, se va a degradar. Y si ese cuerpo mío, que igual va a ir a la tierra y va a fertilizar plantas, ¿sirve para fertilizar a un ser humano? Yo creo que es valioso. Pero como no hay un versículo, tengo que terminar la frase diciendo yo creo. ¿Me entiende? Pero el principio de la vida creo que conquista a cualquier otro principio y no encuentro ningún principio que defienda el que los órganos tengan que quedar juntos. Pero insisto, cuando la cosa no está así tajante, bíblicamente hablando, uno tiene que ser prudente y decir, en mi opinión. ¿Te sirve? Y termino con esto, Romanos 15, 1, 2. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Esa es la libertad en Cristo. El ser capaz de tomar con templanza mi propia vida y ponerla al servicio de otros. Porque si no he entendido eso, entonces mi libertad pasa a ser libertinaje. Todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Fíjense que este es otro pasaje que aparece en 1 Corintios 6. Y aquí dice, edifica, mientras en el otro dijo, no me dejaré dominar por ninguno. Así que en el primero intensifica el que no te domine nada. Ni el alcohol, ni las drogas, ni las mujeres, ni ningún vicio, ni ninguna cosa. Nada puede dominar a un hijo de Dios porque es voluntario esclavo de Cristo. No se pertenece, así que aquí dice,
todo me es lícito, pero yo voy a juzgar lo que haga en función de que edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y Romanos 14, 22 al 23, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Aquí tiene un versículo ético para aplicarlo en todo aspecto de su conducta. Lo que no proviene de fe es pecado. O sea, si usted hace algo, cualquier cosa, en la que no está seguro que podía hacerlo, ya está pecando. ¿Cómo que el Nuevo Testamento también tiene restricciones? Sí, pues, si estamos bajo la ley de Cristo. Es la ley de la libertad del amor que entonces nos pone voluntariamente como esclavos de Dios y esclavos del prójimo por amor a ellos. Y así comienza el punto número 3, que lo dejamos para la siguiente clase. ¿Dudas? Quejas, me imagino que hay algunas, pero no las acepto. Dígame. Quejas no dudas. Yo tengo una duda con respecto a lo que tú dijiste antes, la pregunta esa capciosa que hiciste, con respecto a los alimentos que podemos o no comer. Porque yo siempre tengo una duda con respecto a Hechos 10, al sueño de Pedro, ¿verdad? Que ¿Sí? de la limpieza de los alimentos. Si no se estaría también, porque hay una interpretación que dice que se estaba refiriendo a que la palabra también tenía que llegar a los gentiles, porque él estaba en casa de los gentiles. Entonces muchas veces se ha pensado de que eso como que le da chip libre a que ahora podemos comer de todo, ¿ah? Sangre, marisco, cerdo, etc. Pero existe esa posibilidad o, digamos, una mala exégesis, una mala hermenéutica. Sí, es una excelente pregunta de corte hermenéutica y súper buena y bien enfocada. En efecto, en Hechos capítulo 10, cuando Pedro tiene esta visión del lienzo que desciende y Dios le dice mata y come, hasta ahí podríamos decir que estamos hablando de los alimentos, y Pedro entonces le dice, yo nunca he comido cosa inmunda, y Dios le dice, no digas que es inmundo lo que yo he purificado. Y entonces Pedro se da cuenta que tiene que comer. Sin embargo, después se entiende que lo que Dios estaba haciendo es hablar de los gentiles. Así que ese pasaje por sí mismo, dado el objetivo que tiene, no es el pasaje para decir que los alimentos ahora se pueden comer cualquier cosa. Pero Marcos, si no mal recuerdo, porque no lo tengo en este minuto, si mal no recuerdo, el capítulo 7 dice específicamente, y Jesús dijo esto haciendo limpios todos los alimentos. Y Pablo después dice, porque todos los alimentos son buenos para comer y quedan limpios por la oración y la acción de gracias. Entonces no es un pasaje que tenemos, sino tenemos una gama de pasajes donde el entendimiento del nuevo pacto es que las tradiciones del pacto mosaico pasaron. Porque en efecto, el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, iba a ser enviado en misión en medio de los gentiles, teniendo que hacerse como ellos para ganarlos. Por lo tanto, no iban a poder llegar a todas las casas diciendo, sabe que esto no como, esto no como, esto no como. Si usted quiere invitarme, tiene que hacer un menú especial, kosher, para que yo le venga a compartir la palabra. No, dice, no, olvídense esa cuestión. Pasó. El alimento kosher tenía su forma, su razón de ser, y como lo vimos en el Antiguo Testamento, es más que nada separación. No para unión, es separación. La separación se acabó. Se acabó. Si antes yo les dije no se mezclen con los gentiles, que se refería a no se inmiscuyan con los cananeos porque ellos los van a desviar, ahora les digo, ustedes salgan de aquí para todas partes y mézclense. Lo kosher se acabó. Eso es la iglesia. Marcos 7:19. Sí. Marcos 7:19, excelente. Con respecto a ese mismo pasaje, ¿existe en el Nuevo Testamento algún pasaje, ya sea parábola o simbolismo, metáfora, usada para explicar algo que literalmente sea contradictorio al objetivo que se está explicando?
que no es lo literal. Por ejemplo, este mismo pasaje. ¿Podría Jesucristo o los apóstoles explicar con un ejemplo básico para entender otro problema y que esto sea contradictorio a la misma escritura? Lo pregunto porque no lo he notado, por lo menos en el Antiguo Testamento, el Antiguo estamos como recién, yo por lo menos recién procesando todo con el Antiguo. Casi me da un infarto neuronal con lo que me dijiste. No tengo idea. No sé. Pregunto porque Tendría que buscar algo. a veces también sale, por ejemplo, este mismo versículo, a veces también sale, no es que era una parábola solamente, no significa que esto sea tal cual. El lenguaje parabólico está sumamente estudiado en la escritura y se entiende claramente cuando estamos frente al lenguaje parabólico, cuando estamos frente al lenguaje narrativo, cuando estamos frente a historias. Uno sabe cuando va leyendo. Eso también se puede discernir perfectamente. Así es que el que quiere ver una alegoría donde no la hay, ya es un problema hermenéutico, no es un problema de método. Es una elección personal y que es errónea nomás. Pero tendríamos que buscar alguna cosa, no te sabría decir. Perdón, quizás le falta, no sé si eso, pero quizás le falta hacer el 1 más 1. ¿Sí qué? El 1 más 1, sí, con el método de estudio de la palabra. A mí al menos esas preguntas también me las hacían. Por cómo interpretar la palabra en el contexto. Ah, ¿cómo interpretarla? Sí, bueno. No, mi pregunta no iba pensando cómo interpretar, sino que entiendo que una explicación que es literal en la escritura, como por ejemplo este mismo de los alimentos, o sea, no entiendo, yo lo entiendo para la predicación de los gentiles. Sin embargo, creo que el Señor nos denotaba a lo mejor justo lo de estos alimentos, que pudiera ser contradictorio el tema de los alimentos hoy en día, el comer de otros alimentos. El pasaje, el ejemplo específico no lo tengo, pero sí hay cosas donde hay un cambio de época, donde evidentemente se establece que algo era una alegoría en su tiempo y llega a tener un cumplimiento literal. Más bien, más que alegoría, era un tipo o una metáfora. Y llega a tener un cumplimiento literal en Cristo. Pero tendría que rebuscar un ejemplo, no se me viene nada en este momento. ¿Tú querías decir algo? No sé si entendí lo que decía Rubí, pero no sé si se está refiriendo como hay algo que antes se hacía y ahora no se hace. O que como que el Nuevo Testamento haya volvido a algo del Antiguo Testamento, porque se me ocurrió lo de la circuncisión. Que antes era algo, una práctica constante en el Antiguo Pacto y que en el Nuevo Pacto ya no se hace y Pablo explica por qué no se hace. Cosas que se han abolido. Claro, pero lo que pasa es que al pasar de un pacto a otro hay muchas cosas que quedan abolidas. Muchas cosas. Entonces, por ejemplo, usamos el caso del Shabbat. ¿Por qué no se observa el Shabbat hoy cuando hablamos del reposo de Dios y sin embargo no observamos el sábado? ¿Y eso significa que el domingo es nuestro Shabbat? No, tampoco. El domingo no es nuestro Shabbat, sino que nosotros hemos entrado al Shabbat de Dios como esencia de vida. Y los 7 días son nuestro Shabbat. El domingo es el día de la celebración. Entonces, como ese, hay muchos aspectos que al pasar de un pacto a otro cambian y son abolidos. Pero no es que estaban ocultos y que fueron reinterpretados, sino es un cambio de fecha, de época. ¿Ah? Bueno, para que no se nos pase el tiempo, vayan al cafecito y después venimos a la segunda clase.